Jóvenes, bienvenidos una vez más a la plataforma virtual. Hoy día vamos a continuar con el avance del curso de química. En esta oportunidad vamos a estudiar a las funciones inorgánicas. La parte 1, porque no nos va a alcanzar el tiempo para hacer todas las funciones inorgánicas. Vamos a empezar por preguntarnos ¿qué es una función química? Una función química es un conjunto de compuestos que tienen propiedades similares, dado que todos ellos tienen el mismo grupo funcional. Es decir, que una función química tiene las mismas características de todas las funciones químicas de la que se habla, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los hidruros. La mayoría de hidruros va a tener similares características. Es como en un equipo, ¿no? Tiene varios miembros que se parecen en algo. El grupo funcional es como el distintivo del equipo. La función química es como un equipo. Varios miembros se parecen en algo. Y el grupo funcional es como el distintivo del equipo. Acá puedes ver, vamos a empezar con la función hidruro. Miss, ¿qué es la función hidruro? Los hidruros son compuestos binarios que se forman cuando el hidrógeno se combina con otro elemento. Acá tienes el elemento que puede ser un no metal o un metal y acá tienes al hidrógeno. La mezcla de estos dos elementos nos va a dar el hidruro. Acá tienes un ejemplo, ¿no? Usualmente los hidruros se van a dar con elementos del grupo 1A y del 2A, con los metales alcalinos o con los alcalinos térreos. Acá, por ejemplo, tienes al hidruro de calcio. Como el hidruro tiene valencia 1 y el calcio tiene valencia 2, las valencias se van a cruzar. La valencia del hidrógeno va a ir a donde el calcio y la valencia del calcio va a ir donde el hidrógeno. Es por eso que acá acaba con CaH2. Y en el caso del aluminio, el aluminio se encuentra en el grupo 3A. Y lo que va a pasar acá es que al mezclarse con el hidrógeno, igual, la valencia del aluminio va a ir hacia el hidrógeno y la valencia del hidrógeno hacia el aluminio. Tenemos diferentes tipos de hidruros. Tenemos los hidruros iónicos, que resultan de mezclar un metal con un hidrógeno, con una molécula de hidrógeno. Eso nos da un hidruro iónico, donde el hidrógeno presenta estado de oxidación -1. Recuerda, -1. En los demás compuestos, el hidrógeno presenta estado de oxidación +1. ¿Cómo se nombran a los hidruros? Tenemos dos tipos de nomenclaturas que la vamos a usar, la Stock y la IUPAC, ¿no? Acá en el caso de la nomenclatura te dice, se nombra con la palabra hidruro, seguido del nombre del metal, en genitivo, o sea, sin terminación especial. ¿A qué se refiere esto sin terminación especial? Que no es necesario que le pongas la terminación oso o ico. Hay algunos compuestos que terminan, por ejemplo, como el cloro, ¿no? Clórico, sulfúrico, sulfuroso, cloroso. Entonces, a eso se refiere, que sin terminación especial. Te dice que el metal se escribe primero, acá como ves, el metal viene a ser el litio, se escribe primero, seguido del hidrógeno. Seguido del hidrógeno. Entonces, ¿acá qué pasa? Acá vas a actuar con el hidrógeno molecular, por eso acá te da hidrógeno y litio. Y al balancear la ecuación, tienes que balancear, que lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Por eso acá hay un 2, ¿no? Entonces, este es el compuesto que nos importa. Se va a llamar hidruro de litio. Hidruro de litio. En el caso del calcio, ¿no? Se va a llamar hidruro de calcio. No le estoy poniendo ninguna terminación. Lo único que tienes que saber para nombrar este tipo de hidruros, que usualmente se va a nombrar con los metales, es saber sus valencias. Nada más, sus valencias. Por ejemplo, el calcio está en el grupo 2A. Por ende, tiene valencia 2.
Por eso se le dice hidruro de calcio. Acá, por ejemplo, lo ves mejor, ¿no? Hidruro de calcio. Ahora mira, también acá trabaja con el estroncio. Hidruro de estroncio. Hidruro de calcio, hidruro de estroncio. No hay ninguna variación en el nombre. Recuerda que este 2 es por la valencia del elemento que está al lado del hidrógeno, del calcio y acá en este caso del estroncio. Como otro tipo de hidruros tenemos a los hidruros covalentes, donde se va a juntar un no metal con el hidrógeno. Recuerda que acá en los hidruros iónicos el estado de oxidación del hidrógeno era -1. En los hidruros covalentes, el estado de oxidación del hidrógeno va a ser +1. Eso quiere decir que los no metales van a ser negativos. No metal más hidrógeno, hidruro covalente. Por ejemplo, acá tienes, los hidruros covalentes son líquidos o gases. Suelen tener nombres comunes o tradicionales. ¿Por qué comunes, Miss? Porque son así conocidos en la industria. Porque se utilizan bastante en la industria. Por ejemplo, el metano, ¿no? Es un gas muy poderoso. El borano, el silano, el germano. Acá te indica, es un hidruro no metálico. Su fórmula es el CH4, como está acá. Se considera un hidrocarburo combustible. Por eso te dije, era peligroso. Y es el principal componente del gas natural. Entonces, en la industria lo conocen como metano. Por eso estos hidruros covalentes tienen nombres comunes. Nombres comunes. Acá, ¿qué más te dice? Se degenera por descomposición bacteriana anaerobia, sin oxígeno, en pantanos y en el intestino grueso del ganado. Últimamente ha llamado la atención la gran importancia del metano en el efecto invernadero y en el calentamiento global. Acá, los hidruros de la familia 5A son gaseosos y tóxicos. Forman soluciones de carácter básico en agua. Igual como puedes observar acá, tiene sus nombres comunes. Este se llama amoníaco. Acá tienes a la arsina, la fosfina, la estivina. El amoníaco es un hidruro muy importante. Lo utilizan para la desinfección y para limpiar. También como fertilizante. En las familias 6A y en la 7A, por ejemplo, no le vamos a llamar hidruro. No le vamos a llamar hidruro. Dice que la tabla periódica tiene carácter ácido. Entonces, ¿cómo se va a llamar, Miss? Se va a llamar sulfuro de hidrógeno, selenuro de hidrógeno. ¿Qué se le va a anteponer al nombre antes de decir de hidrógeno? Uro, selenuro, sulfuro. En la familia 7A, fluoruro, cloruro, bromuro. Por ejemplo, de acá, en la familia 7A, estos compuestos también se les conoce como ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido bromhídrico, terminación hídrico. Si lo mencionas como ácido es terminación hídrico. Si lo mencionas como fluoruro, tienes que decirlo como se dice acá, fluoruro de hidrógeno. Acá te está dando las determinadas excepciones del caso, ¿no? Y por último tenemos a los hidruros intersticiales, que resultan de la combinación directa del hidrógeno, ¿no? Estos son hidruros que se hacen en el laboratorio, ¿no? Acá tienes el hidruro de paladio, mira, que tiene una valencia de 1,8, o sea, se trabajan con decimales. Estos solamente los menciono porque no los vamos a estudiar bien a fondo. Vamos a pasar a la función óxido, que su mismo nombre te lo indica, ¿no? Que se va a mezclar con el oxígeno. Son compuestos binarios que se van a formar de la combinación de un elemento con el oxígeno. Nos va a dar un óxido. Recuerda que el estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2. Siempre va a ser -2. Acá puedes observar, ¿no? Acá tienes al metal que se está mezclando con el oxígeno y mira,
el oxígeno tiene 2, menos 2. Entonces, ese menos 2 va a pasar al metal. Van a intercambiar las valencias. Y en el caso del metal, que le hemos puesto una X porque no sabemos la valencia, va a pasar al oxígeno. Recuerda que se intercambian las valencias. Intercambian. Acá, por ejemplo, tienes el ejemplo con el sodio, con el hierro y con el plomo. Con el sodio, por ejemplo. El sodio tiene valencia 1. Entonces, el 1 va a pasar al oxígeno. Y el 2 del oxígeno va a pasar al sodio. Entonces, de ahí va a salir el óxido de sodio. Óxido de sodio. En el caso del hierro, tiene valencias 2 y 3. En este caso, va a actuar con la valencia 2, que está acá en un circulito. El 2 del hierro va a pasar al oxígeno. Y el 2 del oxígeno va a pasar al hierro. ¿Qué pasa acá? Se simplifican las valencias, ya que se puede simplificar. Mitad acá. Por eso nos queda acá el óxido ferroso, en este caso, ¿no? Porque está actuando con la menor valencia. O óxido de hierro y entre paréntesis le pones 2 en romanos. Y en el caso del plomo tiene 2 y 4. Acá está actuando con la valencia 2. Entonces igual, acá se simplifica. Por eso nos sale el óxido de plomo 4. Vamos a seguir con la nomenclatura stock. También se usa el nombre genérico. Mira, acá te da el caso del níquel y acá también te da el caso del níquel. Estos dos números, el 2 y el 3, han salido grandes. Deberían salir subíndices. Acá en el caso del níquel, te dice óxido de níquel y entre paréntesis 2. ¿Por qué? Porque le ha sacado el estado de oxidación también. Acá es menos 2, entonces por ende acá va a ser más 2. Y en este caso está actuando con 3, porque la valencia del níquel recuerda que se traslada hacia el oxígeno. Y la valencia del oxígeno se traslada hacia el níquel. Entonces por eso es acá óxido de níquel, pongo todo y pongo la valencia con la cual está actuando el elemento. Y la nomenclatura IUPAC se usa con prefijos que tienes que saber. Para 1 es mono, para 2 di, 3 tri, 4 tetra, y así sucesivamente. En los ejemplos, por ejemplo, tú escribes lo que observas. Yo que miro 3 moléculas de oxígeno, entonces 3 a qué es igual a tri. Entonces pongo trióxido de 2 moléculas de níquel es 2. Diníquel, trióxido de diníquel. Yo estoy escribiendo lo que veo. En el caso de acá del bromo, acá veo 0 moléculas de oxígeno, entonces acá es 1. Monóxido de y 2 moléculas es dibromo. O sea, con esta tablita me ayudo y saco la nomenclatura. Y en la función peróxidos se trata de los elementos que no se pueden simplificar, donde el estado de oxidación del oxígeno va a ser menos 1. Dice que se forman al agregar un átomo de oxígeno a aquel óxido básico que se ha originado, con la mayor valencia del metal. El oxígeno participa con el estado de oxidación menos 1. Se caracterizan por presentar el radical peroxo. Por lo tanto, no se pueden simplificar. Es decir, que acá a un óxido básico o a un óxido, porque vamos a ver clases de óxidos, tú le vas a agregar una molécula más. Y eso te va a originar un peróxido. Acá tienes ejemplos, ¿no? El peróxido de sodio, el peróxido de bario, el peróxido de hidrógeno, que es más conocido como el agua oxigenada. Eso sería todo, chicos. Espero haberte podido ayudar. Recuerda que este tema que acabamos de hacer, tiene relación con las valencias y el estado de oxidación. Tiene mucha relación con eso. Entonces tú tienes que estudiar y repasar muy bien y saber diferenciar entre valencia y estado de oxidación. Recuerda que eso es muy importante. Gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video.